Suenan los tambores en la máxima casa de estudios del estado de Sinaloa. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, publicó un desplegado a la comunidad universitaria y a la sociedad sinaloense en el que fundamentalmente le pide al Congreso del Estado ser garantes de la autonomía universitaria. ¿Y esto por qué? Bueno, porque trascendió que la Junta de Coordinación Política del Congreso local tomó el acuerdo de incluir en la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones el tema de las reformas a las leyes orgánicas de las universidades autónomas de nuestro estado. Ante este comunicado vino una respuesta inmediata del Poder Legislativo y en voz del diputado Feliciano Castro Melendres, quien es coordinador del grupo parlamentario de Morena y preside la Jucopo, le mandó decir al rector claramente: serénese, señor rector, no nos precipitemos. Pero la verdad es que quien se está precipitando precisamente son ellos, los diputados. Y digo esto porque el diputado de Morena, el diputado sin partido que se ha convertido en el brazo golpeador de Morena, el diputado Adolfo Beltrán, aceptó públicamente en una conferencia de prensa que al momento no hay iniciativas de ley presentadas o ratificadas que vayan en ese sentido de modificar las leyes orgánicas de las universidades del Estado. Luego entonces nos preguntamos cómo es que toman el acuerdo de incluir en la agenda legislativa algo que no está en proceso legislativo, de lo cual no hay dictamen. Pues así está el Congreso. Se exhibieron que están maquilando estas iniciativas de ley, seguramente en comunicación con el tercer piso del gobierno del Estado. También ante este hecho, que escaló a nivel nacional, vino una respuesta solidaria de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la ANUIES, quienes a través de su Consejo Nacional se solidarizan con la UAS y la UADO y le piden al Poder Legislativo de Sinaloa que no violente la Constitución Nacional ni la Ley General de Educación Superior, la cual, por cierto, a iniciativa del entonces senador Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa, modificó el artículo 2 de la Ley General de Educación Nacional General de Educación Superior, y ahí se piden dos condiciones, se exigen para el caso que nos ocupa. Es decir, en caso que haya una iniciativa que busque modificar la ley orgánica de una universidad autónoma, deberán, uno, hacer una consulta abierta, libre, transparente a los integrantes de la comunidad universitaria que se trate. Número dos, deberán solicitar al máximo órgano de gobierno de la universidad que se trate, en este caso el Consejo Universitario, que exprese de manera indubitable, de manera formal, su opinión, su voluntad de estar a favor o en contra de tales iniciativas de ley. Bueno, aquí lo que está pasando en el aspecto político es que nos preguntamos por qué quieren meterse con la UAS cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa ha venido mejorando sus estándares, sus calificaciones, y hoy ocupa en el ranking nacional de universidades, está en la posición número 2 como la mejor universidad de México, solamente abajo del Instituto Tecnológico de Monterrey y arriba de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se dice fácil y rápido, pero esto es producto del esfuerzo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de su comunidad, y empezó precisamente bajo el rectorado de Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien promovió una gran reforma universitaria en materia académica, administrativa y laboral, que entre otras cosas llevó a elegir a su primer rector bajo la modalidad de la meritocracia de la trayectoria académica, y fue el Consejo Universitario quien ahora elige a su rector. Es decir que la UAS ha venido certificándose, ha venido obteniendo triunfos, reconocimientos, no solamente nacionales, sino también a nivel internacional, porque la UAS
en el ranking mundial de universidades que publica The Times Higher Education, la Universidad Autónoma de Sinaloa está en el rango 1001 a 1200, junto con la UNAM. Esto dentro de 1800 universidades de poco más de 100 países. Así es que la UAS es prestigiada. ¿Por qué se quiere meter el Congreso? ¿Por qué Morena? Y hay que decirlo claramente, ¿por qué el gobernador Rubén Rocha Moya se quiere meter políticamente con la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente? Hay que hacer historia. Recordemos que en la década de los 70 el gobernador Alfredo Valdés Montoya metió las manos a la UAS, impuso a un rector, Gonzalo Armienta Calderón, y ya sabemos lo que pasó. Manifestaciones en la calle, gente, universitarios privados de su libertad, los metieron a la cárcel, grupos antimotines, lacrimógenos, universitarios golpeados y la tragedia que llevó a la muerte de un par de universitarios. Hubo balazos, hubo una tragedia. Viene la década de los 80 con Antonio Toledo Corro, que quiere quitarle a la UAS la impartición de educación media superior de las preparatorias. Salimos a la calle a defender las prepas de la UAS y hubo marchas y hubo golpes y hubo zafarrancho. ¿Eso es lo que quiere el gobernador de Sinaloa? ¿Acaso es lo que quiere Rubén Rocha Moya y los diputados y diputadas de Morena? La verdad es que nos extraña mucho esta intención del gobernador de Morena y su Congreso, porque no podemos hablar de la oposición es nula en esta legislatura, están entregados a Morena, no hay voces opositoras en esta legislatura. Por eso nuestro llamado a la cordura, a la prudencia, a que no se atente contra la autonomía universitaria, a que no se abuse del poder político y de las instituciones del gobierno de Sinaloa, ejecutivo, legislativo y judicial, para caprichos y venganzas políticas. Es delicado, hay que evitar que los universitarios regresen décadas atrás y salgan a las calles a protestar y a defender a su alma mater. Yo soy Felipe Manzanares, esta es mi opinión y le agradezco la gentileza de su atención.